Dios les bendiga. Vamos a leer Segundo de Corintios, capítulo 1, 19 a 24. Y dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco, aleluya, a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Una vez más vamos a leer y versículo 19 dice, aleluya. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Aquí el apóstol Pablo nombra el Hijo de Dios, eso es Jesucristo. Cristo es el griego, la palabra griego por Mesías. Mesías es hebreo. Él era el Hijo de Dios. Que el apóstol Pablo, y no solamente él, pero también los que estaban con él haciendo el trabajo del ministerio, Timoteo y Silvanas, dijo quién era Jesucristo. Claro, eso no diga que no dice además de su revelación de quién es Jesús. Él también es el Padre. Él también es el Espíritu. Aleluya, Espíritu Santo. Pero en ese tiempo había un solo evangelio. Y fue predicado como el único evangelio de Jesucristo. Después había muchas doctrinas sobre de Jesucristo que ha levantado en esas otras doctrinas. Muchos de ellos también tienen Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, hay muchos que no creen que Jesucristo es también el Padre y el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó que Jesucristo era el Señor y no solamente Cristo. Cuando los judíos hablaban de Jesucristo como el Señor, eso significaba que ellos estaban refiriendo el Dios que ellos adoraban
en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, refiriendo a Dios, hay un solo Dios. Está escrito allí una vez y otra vez y muchas veces. Aleluya. Especialmente cuando Dios presentaba a sí mismo a Israel en ese desierto. En Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, lo cual dice, oye, oh Israel, aleluya, oye, oh Israel, gloria a Jesucristo, dice, aleluya, oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios, en otras palabras, Dios es uno. Dios uno es. Aleluya. Solamente uno. Entonces, claro, cuando ellos habían hablado esto, estaba refiriendo a la nación de Israel. Una nación, aleluya, aleluya, una nación del mundo que en ese tiempo solamente tenían Dios, aleluya, como su Señor, aleluya, gloria a Jesucristo. Y ellos reconocían Dios como el creador y que Él era y es uno. Él era el Señor. Entonces, Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, Israel lo mencionaba cada día. Y eso era muy importante a los israelitas. Amén. Repitiendo otra vez y otra vez para que no olviden ese concepto que Dios es uno. Aleluya. Que ellos habían enseñado a Israel. O sea, Dios enseñó a Israel sobre este concepto que Dios es uno. Eso es todo. Amén. No hay otros dioses. Entonces vamos a leer algunos versículos también en Isaías, porque Isaías mencionó otra vez y otra vez sobre un solo Dios. Y esto era un poco diferente porque ellos, los israelitas, estaban olvidando de que necesitaban adorar un solo Dios o que ellos no estaban fieles con ese concepto. En Isaías capítulo 37, versículo 20, nos dice así, aleluya, gloria a Dios. Ahora, pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo tú. Eso solo significa que solamente hay un solo Dios. Amén. También en Isaías capítulo 1 y versículo 4. 1:4 dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí
nos habla del Santo de Israel. Eso significa Dios es santo. Amén. Es santo Dios. También el versículo 24, 1:24 de Isaías dice, por tanto dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. ¿Ya? Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Aleluya. El fuerte de Israel. Solamente hay uno. Amén. Y también dice en Isaías capítulo 40 y versículo 25. Dice así. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. El santo. El santo significa solamente uno, porque Él es uno. Aleluya. Y Él es santo. En versículo Isaías capítulo 43, 11 a 13. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso, ¿qué significa? Eso es para siempre. Él es el Salvador. Solamente Él. Nadie más puede salvar a la gente. Entonces, ¿quién es Jesús? Pues Él es Jehová, el Jehová del Antiguo Testamento, porque Él es el Salvador. Él es el Señor. Él es igual. Él es no dos, sino que solamente uno. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Yo lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces 11 a 13, aleluya, dice que Él solo es Dios. Y eso es lo que Él anuncia. Yo anuncié. Aleluya. Eso es, Dios anunció esta cosa. ¿Qué cosa? Que Él solamente salve. Aleluya. Entonces en Isaías está repitiendo esta cosa que Dios solamente es uno. Él es el santo. Él es el único que hay. Amén. Aleluya. Él es el fuerte de Israel. Aleluya. El santo de Israel. Entonces uno piensa cómo podría ser que la gente pensara que hay más que un solo Dios. O sea, no es como las santas tres, los santos tres, o los tres fuertes. No, solamente hay un Dios. Entonces, cuando viene uno a leer en el Nuevo Testamento, la pregunta es de Saúl. ¿Quién eres, Señor? Porque él no sabía, no conocía quién era Señor, el Señor que lo visitó allí en su camino hacia Damasco. Eso es la pregunta que nosotros debemos de preguntar. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo,
yo soy Jesús. Para los judíos, eso significa que Jesucristo era el único Dios. Y hoy en día debe de ser igual, porque Él no cambia. Solamente hay uno. Entonces, eso era la pregunta de Saúl cuando él estaba en camino para perseguir a los cristianos. Él había preguntado a Jesucristo, ¿quién eres, Señor? Él no estaba preguntando de la doctrina trinitaria, porque él era judío. Él solamente creía en un solo Dios. Para el Nuevo Testamento está enfocando de descubrir quién es Jesús. Eso es todo. El apóstol Pablo y los otros ministros con él han predicado que él era el Hijo de Dios. Pero Jesucristo lo reveló a Saulo como Señor. Eso significa que Jesucristo es el Señor del Deuteronomio 6:4. O Israel. Él solamente es uno. Jehová es uno. Dios es uno. O sea que Jesucristo dijo a Saúl, yo soy el Señor, yo soy Jesús, yo soy el único. Eso significa. El apóstol Pablo en sus días posiblemente no sabía cómo el enemigo iba a cambiar la doctrina y también la idea de un solo Dios en Jesucristo. Y él va a corrompir el mensaje del Evangelio y de la deidad. Luego, Judas, el más chiquillo hermano de Jesucristo, él estaba escribiendo su libro y él dice en Judas capítulo 1, solamente hay un capítulo allí, y dice en 1:4, vamos a leer 1:4, aleluya. Esto es muy cerca a Apocalipsis. Aleluya. Y dice, Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. Vamos a leer Judas 1:3 y 4, perdón. 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea que esta predicación era común en ese tiempo. Solamente había un solo evangelio que predicaban los apóstoles y los demás. Pero cambiaban. Porque aquí dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí en versículo 3 está hablando del evangelio, que habían hombres que habían cambiado esa doctrina de la comunión, la común salvación. Y también versículo 4 sobre esa idea de la deidad, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, eso es Judas, que en ese tiempo habían hombres que entraban, que estaban cambiando la doctrina de la salvación y también la doctrina de la deidad. Entonces Judas él quería que esa doctrina de la común salvación no sea cambiado como antes ellos predicaban. O sea, el día de Pentecostés, eso fue la primera vez que la doctrina del Evangelio fue predicado, también de la deidad, que Jesucristo es el Señor, que eso significa Señor Dios. Eso significa que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es uno. Y también la salvación que Él predicaba sobre quién es Jesucristo, creer en Él y el del Espíritu Santo. Pero también Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso era como la puerta para entrar en la iglesia. Pero Judas, él estaba escribiendo que ya estaban hombres entrando, cambiando la doctrina de la salvación y de la doctrina de la deidad. Y eso no estaba de acuerdo como ellos lo mencionaron. Era un poco más que una persona, porque él decía que había hombres, porque algunos hombres. Entonces, él escuchaba de sus predicaciones, sus enseñanzas, que estaba afectando la santa doctrina de la salvación. Entonces él decía que debía de debía de exhortar que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces él estaba explicando que necesitaban en ese tiempo de enseñar la buena doctrina y que solamente enfocar en cuál era la doctrina correcta de la salvación y de la deidad. Amén. Hoy en día también muchos están buscando para la verdad. Aleluya. Pero después de Judas, que él había escrito esto, el enemigo estaba trabajando para que su gente cambie la doctrina, cambie la
doctrina de la deidad también, doctrina de la salvación y de la deidad. Entonces, allí está escrito que iba a ser un gran cambio, que no debía de aceptar la gente de Dios. Aleluya. Aunque el enemigo ha plantado esa semilla de la doctrina incorrecta y de que no es para salvación y que no es la doctrina correcta sobre de la deidad, todavía había unas personas que mantenían la fe y agarraron esa doctrina de la común salvación y también de la deidad y predicaban la verdad. Hoy en día es cierto que muchos están buscando la verdad, pero la verdad del evangelio que fue predicado en el día de Pentecostés por medio del apóstol Pedro y su presentación de quién era Jesucristo para los judíos estaba muy clara. Pero hay muchos que no entendían este concepto después que el enemigo entró para dar otro concepto y otro concepto y otro concepto de, de, de cristianidad. Cristianidad. Amén. En Juan capítulo 1, y versículo 10 nos dice así. Porque el apóstol Juan, ¿qué idea tenía él sobre Jesucristo? Dice aquí Juan 1:10. En el mundo estaba hablando de Dios. Dios estaba en el mundo. ¿Y eso quién era? El Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios estaba en el mundo. En el mundo estaba. Y no es diferente, sino que y el mundo por él mismo, fue hecho. O sea, él es el Padre, el Creador y el Hijo de Dios. O sea, Dios creó el universo, cielos, tierra, hombres, hombre y todo lo que hay. Y también él venía a este mundo como hijo de Dios. O sea, él tenía que caminar en un cuerpo y él quería desde el principio, o sea que desde el vientre de María, después concebir y después nacer. Él quería desde el principio de un ser humano tener esta experiencia de un ser humano, pero para que él podría salvar a la gente. Porque él es el único salvador. Y eso es Dios. Pero aquí dice también, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Como los apóstoles lo conocieron. Pero eso, digamos, después del día, el día de Pentecostés, ya yo creo que ya tenían ese mensaje y la idea de quién era Jesucristo en su mente desde entonces.
Aleluya. Gloria a Jesucristo. Entonces vamos a ver también en Segundo de Corintios capítulo 1 y versículo 20. Aleluya. Pero en versículo 19, el apóstol Pablo había dicho que en Cristo todas las promesas de Dios eran sí, sí. Eso es, las promesas de Dios son algo que necesitamos recordar que viene de Jesucristo. Todos ellos, todas las promesas están en Cristo Jesús. Y también vamos a leer Segundo de Corintios capítulo 1. Aleluya. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer esto, dice. Aleluya. Porque todas las promesas de Dios. Eso es. Aleluya. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano. Ok. Entonces, versículo 20 dice de las promesas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ok. Entonces, es versículo 20 que dice eso. Que todas las promesas de Dios está en Él, en Jesucristo. Y son, ¿qué? Sí, aleluya. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. Son en Él, sí. Amén. Aquí, esa expresión del apóstol Pablo es algo que uno necesita ver de Jesucristo, que en Él hay todas las promesas de Dios. ¿Por qué sería así? ¿Por qué es que todas las promesas de Dios están en Él? En Él, amén. Aleluya. Es como también la Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 2 y versículo 9 dice, aleluya, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él hay las promesas de Dios, todas las promesas de Dios y toda la plenitud de la deidad está en Él. Entonces, nosotros estamos completos en Él, con las promesas del mensaje del Evangelio y de la idea, de la idea, de la deidad. Uno necesita recordar a buscar a Él, a Jesucristo, para la salvación, porque todas las promesas están en Él. Jesucristo fue el que había dicho a Saulo que debía de entrar a Damasco y escuchar lo que era necesario que él haga para la salvación. ¿Qué es lo que él fue dicho? ¿Qué dijo Ananías a Saulo? Ananías, él era el ministro que iba a orar para él, para que él podría recibir su vista, pero también recibir
el Espíritu Santo. Y también en Hechos capítulo 22 y versículo 16. Y esto es el testimonio de Saulo mismo, que estaba explicando esto, que Ananías había hablado a él. O sea que esto también es algo que él debía de hacer. Que era por medio de la voz de Jesucristo, porque él decía, será dicho lo que necesitas hacer. Y dice, ahora pues, Hechos 22, 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que todavía tiene pecados? ¿Cómo podría ser que él todavía tiene pecados? Él estaba en camino a Damasco y Jesucristo venía. Jesucristo lo reveló a sí mismo a Saulo. Entonces yo creo que ya creyó en Jesucristo. Él preguntó a él, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Ok, yo creo. Tú eres el Señor. Entonces él desde ese momento era creyente, pero todavía tenía pecados en sí mismo cuando él enfrentó a Ananías. Yo creo que también él estaba orando, o sea que arrepintiendo de lo que hacía. De vergüenza estaba arrepintiendo en el camino y también en Damasco, antes que Ananías venía. Aleluya. Entonces, él oró, también ayunó, también creyó que Jesucristo era Señor. Él recibió el Espíritu Santo, recibió su sanidad. Todos esos él recibió. Pero también aún Ananías lo había dicho, levántate. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. O sea que él todavía tenía pecados. Sí. Eso es la palabra de Dios. Tenía pecados todavía, aunque él arrepintió, creyó en Jesucristo, oró, fue sano de su vista, recibió el Espíritu Santo, pero todos esos todavía tenían sus pecados allí. ¿Cómo podría él lavar sus pecados? Ananías lo había dicho que él necesitaba bautizarse invocando el nombre de Jesucristo. Y en ese momento que él fue bautizado en el nombre de Jesucristo, entonces sus pecados ya estaban lavados. Amén. Aleluya. Entonces, uno necesita ver lo que Jesucristo había dicho a Saulo que hacía por medio de Ananías para que él recibiera su salvación. Eso no es solamente para él, sino que para todos. Y él también a los discípulos de Juan en Hechos capítulo 19.
Él decía, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que ustedes creyeron? Oh, no, ellos no habían recibido el Espíritu Santo. ¿En cómo pues fueron bautizados? ¿En qué bautizaron? Por medio de Juan el Bautista. Bueno, él entonces explicó que eso era diferente tiempo. El día de Pentecostés era el tiempo que había cambiado el mensaje y la forma de recibir salvación. O sea que el que estaba al lado de Jesucristo estaba en la cruz y también un ladrón. Él aceptó a Jesucristo. Él aceptó que él era el Mesías. Él no fue bautizado. Claro, pero eso era otro tiempo. O sea que el día de Pentecostés era el cambio de tiempo. Él estaba a ese lado, a este lado, no al lado de el empiezo de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Entonces, aleluya, gloria a Jesucristo. Ananías fue enviado por Jesucristo para orar por él, para tener su vista, recibir el Espíritu Santo, de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que el apóstol Pedro había dicho de Pentecostés en su primer mensaje a los judíos, los samaritanos y los gentiles, que debían de hacer lo mismo. Los discípulos de Juan recibieron el mensaje de Pablo a recibir el bautismo en el nombre de Jesús, y ellos también recibieron el Espíritu Santo. Juan 3:5 dice, de cierto te digo, aleluya, en Juan capítulo, aleluya, Juan capítulo 3. Aleluya, ¿qué es lo que dice? Juan capítulo 3 y versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces uno debe de anotar que la promesa que fue mencionado en el día de Pentecostés para el tiempo de la edad de la iglesia estaba predicado por el apóstol Pedro, y también el versículo 39, Hechos 2:39, dice así, aleluya, dice, Hechos 2:39, aleluya, aleluya, 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, el apóstol Pedro había mencionado a ellos de la promesa. Él había mencionado Hechos 2:38, arrepentimiento, bautizando en el nombre de Jesucristo y recibiendo el Espíritu Santo. Eso era la promesa, no solamente arrepentir, eso siempre era el mensaje desde el Antiguo Testamento. Debían de arrepentir.
Pero llegando el tiempo de la edad de la iglesia, tenían que ser bautizados. Y bautizados en el nombre de Jesucristo. Y debían de recibir el Espíritu Santo también. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros porque nosotros hemos recibido a su Espíritu como ellos en el día de Pentecostés. Ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, empieza a hablar otras lenguas. ¿Y cómo? Es por medio de Dios que lo da esa palabra para hablar. Hechos 2 y versículo 4 nos dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, empezamos a hablar en otras lenguas. ¿Eso de dónde viene? Aquí dice de dónde viene. Dice en versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aleluya. Y de repente vino del cielo. O sea que esto viene del cielo. Aleluya. Entonces, eso es de dónde viene el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos en lenguas, eso viene del cielo. Aleluya. Entonces, Jesucristo, ¿quién es? Él es Immanuel, Dios con nosotros. Él está en forma humana. Pero también Él es el Espíritu Santo que llega adentro de nosotros. Entonces, según el tiempo que pasó, Dios había manifestado a sí mismo en formas diferentes. Para Adán y Eva, Él era el creador de ellos. Para Abraham, Él era el que proveía para él. Pero también él sabía que él era el creador. Entonces, no solamente el creador, sino que Abraham sabía o conocía él como el que proveía. Aleluya. Y Pedro, él reconoció no solamente que él era el Hijo de Dios, antes del día de Pentecostés, el Hijo de Dios, pero el día de Pentecostés, él predicó que él era el Señor. Aleluya, el Señor, eso es Dios, Señor y Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo es el que perdona y Él salva. Él es el Salvador. Aleluya. Él, aleluya, es el Señor. Él también es el Dios de los cielos. Aleluya. El nombre de Él es Jesús. Él es el Espíritu Santo que viene adentro de nosotros. Aleluya. Nosotros lo recibimos. Y Él hace un juicio de que quién va a recibir a Él por medio de su sacrificio de arrepentir completamente de su corazón. Y entonces va y tener fe en Él. Aleluya. Entonces, Dios mismo había dicho a Caín que él debía de hacerlo otra vez. Pero Caín lo rechazó. Si alguien no recibe el Espíritu Santo una vez, debe de ¿qué?
pedir otra vez y otra vez hasta que lo recibe. Aleluya. Cuando la gente que Jesucristo había dicho que debían de esperar el Espíritu Santo, ellos estaban esperando 10 días, no solamente un día, sino que 10 días que esperaban hasta que el día de Pentecostés, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Aleluya. No debe de detener, debe de seguir pidiendo, preguntando, Dios, Jesucristo, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Pedir, buscar y tocar, aleluya, la puerta para que uno puede recibirlo. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesucristo. Aún María, el madre de Jesucristo, todos los discípulos de Jesucristo, menos Judas Iscariote, y los hermanos de Jesucristo, menores, 120 el día de Pentecostés, tenían que esperar para recibir el Espíritu Santo, 10 días. Hoy en día, podría uno recibirlo en un día, pero si no lo recibe, no significa que uno debe de detener de pedir. Sigue pidiendo. Porque es una promesa. Entonces es promesa para nosotros, todos. Si nosotros damos de nuestro corazón, arrepentimos de todo nuestro corazón y tengamos fe que recibimos el Espíritu Santo, podremos, aleluya, recibirlo porque es prometido, aleluya. Porque esto es la idea, la edad de la iglesia, aleluya. Pero recuerda que uno debe de arrepentir. Y también uno podría ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque eso es, digamos, el mandamiento. Debe de recibir ese bautismo y debe de ser en el nombre de Jesucristo. Podría tener un ministro orar para la persona. Podría tener más gente alrededor de la persona. Uno podría ayunar. Hay muchas cosas que uno podría hacer para que la persona lo recibe más pronto. Posiblemente hay algo que el enemigo pone en el corazón o algo en su fe y pues inmediato posiblemente no lo recibe, pero sigue en su petición y va a recibir. Aleluya. Aleluya. En versículo 21 vamos a leer 2 de Corintios. Aleluya. 2 de Corintios capítulo 1. Aleluya. Y versículo 21. Aleluya. Y nos dice así. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Entonces aquí es un versículo muy interesante porque Dios nos ha establecido a nosotros, aleluya, con los santos y con los ministros que van a predicar. Cristo ha establecido su iglesia, aleluya, pero Él usa los ministros para predicar, para enseñar a los santos. Y el que predica la buena doctrina, la doctrina correcta,
de salvación y de la deidad. Él está ungido por medio de Dios. Porque Dios ha dado esa unción, esa, aleluya, unción, están ungidos por Dios. Entonces, según este versículo, el apóstol Pablo estaba diciendo que los ministros que estaban predicando a los corintios, como Timoteo y Silvanas, fueron ungidos por Dios. Y él dijo esa palabra, nosotros. Eso significa que los que estaban en el ministerio predicando a ellos estaban ungidos por medio de Dios. Aleluya. Entonces, los que están predicando la verdad, los que están predicando la verdad de el evangelio y de la deidad son ungidos por Dios. Aleluya. Porque predican la revelación de quién es Jesucristo y cómo podrían unos, otros, muchos, ser salvos. Aleluya. Entonces ellos predicaban a la congregación de que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos bautizaron a los corintios en el nombre de Jesucristo. Los ministros lo han predicado según Pablo y según la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que ellos fueron ungidos por medio de Dios, por medio de ese propósito. Uno puede ver aquellos que no predicaban la verdad de la buena doctrina de la salvación y de la deidad, ¿son ungidos de Dios? No. En Gálatas 1:6, aleluya, en vez de ser ungidos, eso es algo fuerte. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En vez de ser ungidos, ellos, según el apóstol Pablo, aquí está escrito, por medio de la inspiración de Dios, no son ungidos, sino que, ¿qué cosa? Versículo 8. Dice, ellos son anatema. Eso no es buena palabra. Aleluya. Entonces, para los ministros verdaderos que llegan predicando la buena doctrina, la doctrina correcta de salvación y de la deidad, tienen unción de Dios. Han recibido esa misma revelación de quién es Jesucristo y son ungidos por Dios. Aleluya. Y versículo 22. Segundo de Corintios capítulo 1, versículo 22.
dice así, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí es donde el apóstol Pablo había dicho que solamente los ministros que han recibido el don del Espíritu Santo en sus corazones, pero también los santos que estaban en Corinto y también hoy en día. Uno puede decir más que ellos están en la fe verdadera, teniendo la verdadera mensaje del Evangelio y de quién era Jesucristo. Ellos habían escuchado y respondieron de este mensaje. Y Dios lo habían dado el Espíritu Santo, porque eso es la promesa para ellos. Entonces, habían recibido así. Por medio de la edad de la iglesia, hay mucha gente que pueden recibir el don del Espíritu Santo. De verdad, ellos pueden recibirlo si los quieren. Aleluya. Dios, a Jesucristo, había hecho algo para que nosotros podremos recibirlo. También dice en versículos 23 y 24, aleluya, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros, colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Aleluya. Gloria a Dios. Una cosa es que los ministros deben de entender aquí que Pablo había dicho que los ministros o pastores o alguien más que no tienen que dominio, aleluya, gloria a Jesucristo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Aleluya. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces, no eran lo que tenían dominio sobre su fe, sino que eran predicadores, apóstoles, que habían ministros que habían ayudado a ellos por su fe en Jesucristo. Aleluya. Entonces, ellos podrían estar firmes y gozosos. Amén. Que Dios les bendiga en este precioso día.